evolucionismo se remontan a la época de Anaximandro, que pensaba que la vida había tenido su origen en el agua y que los peces habían sido los primeros habitantes, hasta Lucrecio. Pues llega la época del romanticismo con Goethe, que llegó a elaborar una teoría evolucionista orgánica y a utilizar. Después Hegel piensa que la civilización ha sido lograda paso a paso, llamándose a esto la evolución de la idea. Llega así la evolución del mundo inorgánico e inanimado, siendo su principal representante Sir Charles Lyell, creador de la visión moderna de esta ciencia, que escribió los principios de la geología entre 1830 y 1833. Defiende el evolucionismo geológico. Él fue una influencia directa para el evolucionismo de Charles Darwin. Después aparece el naturalista francés Lamarck, que creó y difundió la teoría de la evolución relacionada con el comportamiento. En 1809 escribe su obra Filosofía Zoológica, su teoría. Más adelante encontramos a Erasmus Darwin. Pone la idea de que todos los animales de sangre caliente provenían de un filamento viviente al que Dios había dotado de animalidad. Resultado. Después, Herbert Spencer publica un artículo donde la evolución era el principio explicativo para la diversidad de formas de los seres vivientes. En 1885 aparecen sus principios de psicología, donde dice que la mente puede ser comprendida como algo en evolución. Spencer es un asociacionista. Él ve la evolución como un cambio, donde se da la adaptación a las condiciones externas, la diferenciación de cada animal procedente de cierta manera peculiar y la utilidad de la función, donde los reflejos son las reacciones más simples, inflexibles y diferenciadas y groseras. Así llegamos al punto culmen con Charles Darwin, que él dice que en cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, por lo que debe darse una selección natural donde viven los más aptos. Así, en 1859, lanza su obra más importante, El origen de las especies por la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Darwin dice que la descendencia humana y la selección natural se aplica a la teoría general de la evolución de la especie humana. Dice que descendemos de un antepasado. Thomas Huxley da testimonio de la posición del hombre en la naturaleza, afirmando que el hombre es también resultado de la evolución. Darwin trata sobremanera de demostrar esta afirmación. Esto causa un gran conflicto, no solo a nivel científico, sino también a nivel religioso, pues echa por tierra todas las teorías acerca de nuestra descendencia a partir de la creación de Adán y Eva. Después escribe su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales, donde trata de estudiar la vida como función adaptativa y no como el contenido de la mente. Culmina con el funcionalismo americano, que se da en 1920, cuyo principal protagonista es Osborne, quien defiende a capa y espada la teoría de Darwin, pese a las burlas de sus contemporáneos. Darwin se interesa también por la génesis de los rasgos de la evolución, animando a los psiquiatras a estudiar la etiología de los humanos. Con ello se da pie al nacimiento de la psicología clínica y de la psiquiatría moderna. La misma actitud genética y evolutiva de los rasgos o habilidades puede servir de base a la psicología evolutiva de Darwin. Así, aparece la psicología comparada, donde Descartes establece una distinción entre los animales y el hombre. Dice que los primeros pueden explicar su conducta solo a través de la materia, mientras que los hombres tienen una doble dimensión de materia y conciencia. Reafirma la discontinuidad de la escala biológica y conserva al hombre en un puesto privilegiado. A compararse la psicología humana con la psicología animal en Inglaterra. Gesner, en el siglo XVII, escribe la historia natural de Buffon, donde él dice que podemos comparar nuestra historia de acuerdo a las bases que Darwin ha expuesto con los animales, llegando a la conclusión de que el animal tenía también un cierto grado de inteligencia, creándose la escuela anecdotista o antropomorfista de psicología comparada. De la escuela anecdotista, su principal representante es Lubbock, que en 1882 escribe su obra sobre la vida de las hormigas, avispas y abejas, en las que trata de hablar de su vida social, atribuyéndoles un cierto grado de inteligencia. George Romanes, en 1882, publica La inteligencia animal, que es el primer libro de psicología comparada. Después llegamos a la escuela instintivista, donde Spalding, a principios de 1870, se siente inspirado al escuchar una conferencia de Bain, que dice que el comportamiento de los animales es aprendido por imitación de sus congéneres. Spalding no está de acuerdo con esta idea.
Él trata de comprobar de muchas maneras que las pautas ya de la conducta han sido establecidas a través de un mecanismo nervioso que se transmite de modo hereditario. Este fenómeno de seguimiento fue descubierto por Spalding, pero después aparece la escuela experimentalista, con Morgan, quien trabajó observando a los animales en su medio ambiente y controlando las variables. Morgan es el iniciador de la psicología experimental animal en el campo, mientras que Thorndike de la psicología experimental animal en el laboratorio. Después aparece Hobbes, que publica en 1901 La evolución de la mente. Después llegamos a la escuela mecanicista, que fue iniciada por Webb al iniciar su lucha contra el antropomorfismo. Esbozó una teoría sobre el tropismo animal, postura mecanicista más inclinada a la psicología de la acción que al pensamiento. Después aparecen los genetistas y ambientalistas. Los ambientalistas decían que el factor determinante de la conducta es el ambiente, siendo su principal representante Tolman. Después, con Lorenz, aparecen los etólogos, que se encargan de estudiar el instinto y la conducta aprendida, común a todos los individuos de una especie, y viendo cómo ésta es modificada por un estímulo externo. Crea el experimento de privación, que le es muy útil para distinguir entre el comportamiento innato y el adquirido. Así, llegamos a la psicología diferencial, de la cual su principal representante es Juan Huarte, que en 1575 escribe su obra Examen de ingenios para las ciencias, donde se muestra la diferencia de habilidades que hay en los hombres y en el género de letras que cada uno de ellos corresponde, donde si predomina el calor, sobresale la imaginación, o la sequedad, la inteligencia, y la humedad da rienda suelta a la memoria fácil. Huarte es considerado justamente padre de la psicología diferencial y concretamente de la orientación profesional, al localizar las potencias superiores del alma en los ventrículos cerebrales. Después surge la frenología, la fisionomía y la tipología, que trata de establecer conductas basándose en las características físicas de los seres humanos. Así llegamos a los estudios de tiempo y reacción, iniciados por Helmholtz en 1850. Después, Donders y de Geers, en 1860, comprueban la importancia de otros factores de índole no exclusivamente fisiológica, sino también psíquica y de planteamiento experimental acerca de los tiempos de reacción. Diseñan 3 clases de experimentos: los de reacción sencilla, los de reacción de discriminación y los de reacción de elección. Es una modalidad experimental del tiempo de reacción de tiempo asociativo, donde el aparato Francis Galton habla de la naturaleza y de la medida de las habilidades, donde dice que la actitud evolucionista en psicología es uno de sus principios y los aplica al trabajar sobre la variación, la selección, la adaptación al estudio de las diferencias individuales entre los hombres. Dice que las características psíquicas eran heredadas y medibles. En 1883 publicó Investigaciones sobre el talento humano y su desarrollo. Fue el gran precursor de la psicología científica. Estudió las imágenes mentales e ideó un cuestionario. Encontró que los sujetos no eran siempre capaces de tener claras y exactas imágenes mentales, pese a tener un alto coeficiente intelectual y un buen nivel de preparación. Así, Adolf Witt, estudiando la estatura de muestras muy numerosas de personas, llegaba a la conclusión de que eso se le llamó el propósito inicial de la naturaleza, que era obtener las características del hombre medio. Sperman llegó a la conclusión de que el grado de cada habilidad depende de un factor general y de otro específico de esa habilidad concreta, al que llamó factor específico, creándose la teoría de los 2 factores y la teoría del factor único. De esta manera se fueron desarrollando los test. En un principio eran escritos. Después, algunos para adecuarse a las edades se fueron haciendo con imágenes. Otros, al final, se hicieron orales. Los tests se han vuelto un medio importantísimo dentro de la psicología. Binet lanza entonces el concepto de coeficiencia intelectual,